Gracias. Muy bien, el doctor Armando Euseda es doctor en física por la Universidad de Texas en Austin, es máster en ciencias de la Universidad de Bucknell en Lewisburg, Pensilvania. Actualmente es director del Sistema de Estudios de Posgrados y profesor titular de física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Asimismo, es profesor de matemáticas y física en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, además de ejercer la docencia por más de 40 años, ha sido miembro director de la Junta de Dirección Universitaria, representante propietario ante el Consejo de Educación Superior, jefe de departamento y coordinador de la carrera de física y miembro de la Comisión de Transición. Ha sido vicerrector académico de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Fue viceministro de Educación y director ejecutivo del Proyecto Hondureño de Educación Comunitaria PROECO. Ha publicado sobre temas de física del estado sólido y sobre educación. Además, asesora o participa en varias fundaciones para el fomento de la educación. Este ha sido un breve resumen de la hoja de vida del doctor Armando Euseda. Muchas gracias, muy buen día. Un gran placer estar una vez más con ustedes en estas jornadas. Voy a chequear mi pantalla para ver si puedo compartirla con ustedes. Ahí la estamos viendo, doctor. Sí, pero voy a necesitar un segundo. Muy bien, entonces, permítanme. Estamos en línea, estamos en jugada. Muy bien, ahora sí, ¿verdad? Estamos compartiendo con ustedes. Listo. ¿Tenemos la pantalla compartida con ustedes? Sí, doctor, la estamos viendo. Pero directamente la presentación. Estamos viendo el modo presentador, doctor. No estamos viendo la filmina principal. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Estoy haciendo un detallito técnico de última hora. Pasa que tengo un problemita. Ya lo arreglo. Hoy sí. Están viendo la presentación y no mi pantalla, ¿verdad? Es correcto. Estamos en una filmina que tiene en negro con la frase de la clase magistral presencial a los SINGS haciendo docencia universitaria. Perfecto, perfecto. Y disculpen que no lo chequeé antes. Muy bien, un gran placer. Para empezar, es un gran placer siempre estar en esta jornada. Y vamos ahora a desplegar una pregunta, una reflexión un poquito provocadora. El tema que me dieron es innovación y convergencia tecnológica en la enseñanza-aprendizaje universitaria. Y yo le agrego de la clase magistral presencial a los SIMS o simuladores, el humano siendo simulado, haciendo docencia universitaria. Precisamente el doctor César Cárdenas cerró con esto. Y hago la pregunta, ¿será probable que los humanos vivamos en una simulación? Vamos a abordar eso también
para tratar de entendernos mejor, porque yo voy a saltar de el momento en que se nos da la oportunidad de entender cómo estamos evolucionando para llegar más adelante. Y voy a ver mi papel como docente, el papel de ustedes como docentes, en qué momento somos realmente un docente, en qué momentos no nos damos cuenta, pero somos usados como parte de una simulación, ¿verdad? Y sobre todo en la educación en línea. Y de eso se trata. Y ahora, ¿de dónde venimos? ¿Qué nos hace a nosotros, los docentes, capaces de educar a nuestros jóvenes? Ha llegado el momento de pensar en educadores simulados que utilicen simulaciones para educar humanos sin que lo hagamos los humanos. Hay sorpresas que nos esperan con esto de las el nuevo vecindario de computadoras que el doctor Cárdenas nos anunció. De eso vamos a platicar un poquito. Y ahora miremos cuál es el mito de la creación para la era de la información. Créanlo, este es un debate serio entre los filósofos y entre los físicos teóricos. Dios dijo que haya bits y hubo bits. Dios vio que los bits eran buenos y los separó unos de otros. Llamó a un bit 0 y al otro bit le llamó 1. Bueno, dirán ustedes, suena bonito, pero no es lo que dice en la Sagrada Escritura. Sin embargo, la idea viene de una reflexión de uno de los grandes físicos del siglo XX, que al estar en sus 90 años, cercano a sus últimos días, en una reunión de cumpleaños, creo que fue una reunión que le hicieron, él fue profesor en Princeton, en la Universidad de Texas, que cuál era la pregunta que se llevaba a la tumba, y que si había un más allá un creador, ¿cuál le preguntaría? Y él dijo 3 palabras. It from bits. Eso se traduce en un debate filosófico amplio. Él preguntó, ¿es posible describir el todo? Todo lo creado, todo el conocimiento a partir de la información. Entonces, parece ser que la pregunta es más complicada de lo que nos imaginamos. Ahí tienen ustedes del libro de Chalmers, la figura de la creación. Ahí tienen la última fotografía astronómica espectacular que ha tomado el ser humano. No sería malo que pensemos que la educación va a girar en torno a estas ideas nacientes. Bueno, también la otra provocación la hace Yuval Harari en su segundo libro, Homo Deus. En la entrada del libro nos dice: los dioses del planeta Tierra, al buscar la dicha y la inmortalidad, los humanos tratan en realidad de ascender a dioses. No solo porque estas son cualidades divinas, sino también porque para superar la vejez y la desgracia, los humanos tendrán que adquirir antes el control divino de su propio sustrato biológico. Yuval Noah Harari en su segundo libro, Homo Deus, breve historia del mañana. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que esa es la tendencia de la escuela, de la universidad, de la segunda revolución cuántica, a lo que se refirió el doctor Cárdenas en su cierre, el nacimiento de las computadoras cuánticas. Los físicos lo vemos como la segunda revolución cuántica. Da la oportunidad, nos dice el filósofo Chalmers, a quien cito, y de que he tomado la portada de su libro, una de las portadas, de que la educación la miremos como una realidad plus, reality plus, un mundo virtual y de problemas de la filosofía. Y ahí tienen ustedes que este libro sale este año, creo, y es una polémica realmente cómo va a ser la educación después de todos estos hallazgos. Bueno, pero poniendo los pies sobre la tierra, en una conferencia que la National Science Foundation realizó un año antes de la pandemia, sobre la alineación y el carácter paralelo de la innovación y la educación, llegó a poner esto en el contexto de diseñar ecosistemas educativos convergentes que catalizan la innovación y las creaciones revolucionarias. Miremos ahí. Arriba tenemos los resultados estratégicos del sistema educativo. Abajo tenemos los resultados estratégicos de procesos de innovación.
Y ahí tenemos el proceso de convergencia, tenemos lo tradicional, el aprendizaje, el descubrimiento y comprensión a medida que entramos en el proceso educativo que desemboca en la creación de la cual Piaget nos habló hace medio siglo, más de medio siglo, que comprender es inventar, ¿verdad? Y que cada vez que nosotros enseñamos a un niño un concepto, lo privamos de entenderlo, porque si no lo inventa él, difícilmente lo va a entender. Entonces, viene ahora el proceso de convergencia. ¿Cómo entendemos la convergencia? Se trata aquí de la alineación y el carácter paralelo en los procesos de innovación. Fíjense bien en esto. Y educación. Diseñar ecosistemas educativos convergentes que catalizan la innovación y las creaciones revolucionarias. Para la National Science Foundation, llegaron a un acuerdo, ellos definen la convergencia como la integración profunda del conocimiento, las técnicas y las experiencias múltiples en múltiples campos o disciplinas para formar marcos nuevos. Y estos empleados para abordar ¿qué? Los desafíos y las oportunidades científicas y sociales. Al final, la educación tiene un propósito. Esa síntesis y relajación asociada a la convergencia aparece, fíjense bien, en nuevos marcos empleados para resolver problemas científicos y sociales. El problema que hay acá es que la mayoría de nuestro desarrollo en las universidades, en las escuelas, en los colegios, se centró alrededor de la inmortalidad de las disciplinas. Y lo que han encontrado es que no podemos hablar de estos nuevos ecosistemas si no hacemos ese tránsito duro de no solo meternos dentro de la disciplina, como lo dice la lámina de la izquierda, la parte de la esfera de la izquierda, sino tomar en cuenta muchas disciplinas, transversalizar en ellas, hacer un entrelazado en ellas y luego lo más elevado, lo transdisciplinario, hacer que, entendido esto, fíjense bien, como el resumen pictórico de la tendencia educativa de convergencia dentro de la jerarquía disciplinaria, dice el autor de esta lámina, incluido el escenario educativo transdisciplinario, que es el más complejo, el que construye un lenguaje común a todas las disciplinas. Ecosistemas transdisciplinarios es el punto de llegada. A veces estos términos los miramos y nos generan confusión, pero se trata entonces de entender cómo transitar. Poniendo un pie sobre la tierra, también en publicaciones que salen de trabajos de la National Science Foundation, encontraron que la tendencia de la industria ante la tendencia de la industria se traduce en una información exponencial sobre convergencia y complejidad. Entonces tenemos la tendencia de negocios, que es muy fuerte, una cronología para la convergencia y la complejidad de la información, ¿verdad? Lo ha presentado esto el doctor Michael Ritchie de la Boeing, y esta gráfica, la trascendencia que tiene es que en la información que no voy a leer, pero que marco en la izquierda, dice que los mercados están siendo golpeados. El mercado laboral está pidiendo habilidades, las políticas de migración han cambiado, los presupuestos para llegar a la educación superior son inalcanzables para los estudiantes. No es cierto que se está abaratando la educación, esto se está volviendo extremadamente complejo y caro. Y que ya no basta el título de 2 años en carrera corta, de 4 años, de 6, 8 años para un doctorado, porque el impacto de la disrupción tecnológica debido al uso de la inteligencia artificial está produciendo una sacudida en los modelos universitarios que no estamos aguantando. El doctor Michael Ritchie nos señala, miren, desde que Colón vino a América hasta 1900, tardó 400 años en duplicarse el conocimiento. Me salto la lámina al final. Antes de que llegara la pandemia, tardábamos 11 meses.
En medio de la pandemia pasamos a tardar 12 horas en duplicar el conocimiento debido al Internet de las cosas. Y esa es la cuarta revolución industrial, la era posterior de la información, las redes convergentes con formas organizativas ágiles, y esto deja a las universidades realmente en etapa de desesperación, porque esa curva exponencial con nuestros modelos basados en asignaturas no generan el tejido pedagógico capaz de sostenernos para dar respuestas a tiempo. Bueno, en el campo de la investigación, y aquí viene el ejemplo que puso también el doctor Cárdenas en el cierre. ¿Qué es la investigación de convergencia? Yo pongo, ayudando al ejemplo que pidieron para la UNESCO, no es lo mismo vivir en Tegucigalpa que vivir en Valle de Ángeles. En Valle de Ángeles se vive respirando un aire más puro que en Nueva York. La National Science Foundation, por ejemplo, también consulté esto, reporta que está impulsando problemas específicos y apremiantes en la ciudad de Nueva York con la Universidad de Nueva York y otras universidades alrededor de integración de disciplinas para atender un problema gravísimo, que es el problema de la contaminación del sonido que tiene esa ciudad. Y ya lo tenemos en Tegucigalpa. Dice que las ciudades inteligentes deben desarrollar sistemas ciberfísicos para el monitoreo, análisis y mitigación de la contaminación acústica urbana, y que las investigaciones deben de tener escenarios universitarios también. El ejemplo de la contaminación acústica están medido que en todas las ciudades del mundo, ¿verdad? Los residentes urbanos en todas partes del mundo sufren los efectos comprobados, medidos en salud, educación, economía y medio ambiente. Y son las universidades las que tenemos que entrar a dar respuestas. Los métodos de los métodos de ciencia ciudadana, un nuevo concepto, para ayudar a los residentes urbanos, los que vivimos en Tegucigalpa, que tenemos un gestionamiento vial asfixiante, para que la ciudad pueda crear no memes por las redes sociales, sino agencias de la ciudad para comprender la huella del ruido, la huella del tráfico, la huella del desempleo y facilitar informes y autorregulaciones. No es lo mismo vivir en Valle de Ángeles que en Tegucigalpa. El problema que tiene Valle de Ángeles es que se está urbanizando Valle de Ángeles copiando los modelos de hacinamiento de Tegucigalpa. Bueno, ahora dejo de compartir. Ya di más o menos el contexto pedagógico. No sé si estoy recuperando. Dejé de compartir, pero no veo que recupero la pantalla mía. ¿Qué estoy haciendo? Ay, perdón, ya. Ahí me salí y probablemente tengo que volver a Zoom. Perfecto. Bueno, esto que di da rápido cómo va a ser el sistema universitario en el siglo XXI, las exigencias que va a haber. Hay ejemplos concretos. Hay una universidad en los Países Bajos, no una universidad, una propuesta de maestría que para montarlo interdisciplinario han tenido que participar 3 universidades. Hay otra propuesta de una universidad entera en Corea creada con ese propósito, que ya produjo los primeros ingenieros, donde los 2 primeros años son ciencia básica y aprender a leer y escribir bien a nivel universitario, y los 2 años siguientes para ser ingeniero es formas complejas de hacer educación, utilizando múltiples disciplinas y utilizando casos de estudio que ni siquiera pensamos en ello. Por ejemplo, uno de los módulos es cómo se descubrió, funcionó y qué está haciendo el imperio que llamamos Microsoft. No la teoría de esto, lo otro, sino cómo lo hicieron, ¿verdad? Los cirujanos de Microsoft para hacer eso. Entonces, nosotros, todo nuestro modelo de las 21 universidades está centrado alrededor de disciplinas. No está centrado alrededor de y muy pocos posgrados tienen estos conceptos. Entonces, este es un gran reto que tenemos. Voy a volver a compartir pantalla con ustedes.
y voy a correr la presentación. Me dicen si están viendo la lámina en blanco. Estamos viendo el modo presentador. Todavía no la lámina en blanco. Ok, perdonen que me... ajá, correcto. Estoy viendo... Sí. Un segundito me va a tomar nada más. Es que estoy usando una segunda pantalla de control. Ahora, Ahora vemos la pantalla en blanco. ok. Como un ejemplo de que yo hago en clase. Por ejemplo, se anuncia el Premio Nobel de Medicina y Fisiología y yo tengo que discutir esto en una clase de epistemología, porque estamos reflexionando sobre la ciencia, epistemología de las ciencias naturales. Entonces, noto que la Fundación Nobel manda una presentación en inglés y en sueco 24 horas después de hacer el anuncio para que cualquier docente en cualquier parte del mundo tenga 10 láminas y pueda usar la presentación. La traducimos al español, el comercial del Premio Nobel. Aquí está por qué razón dieron el Premio Nobel, de dónde venimos, cómo nos relacionamos con los tipos de humanos, qué nos hace especiales como sapiens. Esto es interdisciplinario, le interesa a los antropólogos, le interesa a los historiadores, le interesa a los médicos, le interesa a todo el que está en fisiología, en biología, etc. Entonces, no solo eso, la fundación manda qué debo de decir yo cuando estoy dando la clase textualmente en esta lámina. Y luego en esta otra lámina, ahí está el Svante Pääbo, el que ganó el premio Nobel. Y aquí está, está interesante, venimos de un tronco común de 17 millones de años, pero nos separamos hace más o menos 700,000 años, 1 millón. Ahí me va a ayudar, tengo la ayuda de un historiador acá. Y luego en el genoma de los sapiens aparecen elementos genómicos de los neandertal y los denisovanos, lo que en lenguaje sencillo es que en las frías cuevas de invierno en la Siberia hubo cercanía entre los sapiens y los neandertales, ¿verdad? Y nosotros tenemos 1,2% de neandertal, 1 a 6% de denisovano, y aquí está miren la persona que hizo eso. Ahora, la maravilla, esto no lo estoy dando como clase, estoy dando lo que uno usa, por ejemplo, y esto lo puedo poner en una lección de Moodle, de hecho lo puse, ¿verdad? Además, la Fundación Nobel manda 4 preguntas que yo puedo evaluar y lo puedo poner también en Perusal para que los alumnos reaccionen. Y viene el gancho para esta charla. El premio Nobel dijo, los últimos 40,000 años son bastante únicos en la historia humana, ya que somos la única forma de humanos que existe. Bueno, tratemos de entender eso. Esa foto fue tomada en este año, en el mes de julio, creo, con el telescopio más avanzado que la humanidad ha producido. Linda se ve la estrella de 6 picos. Sin embargo, los astrónomos nos explicaron que los 6 picos son falsos, son producto de los lentes hexagonales que usaron. Y luego en Europa sacaron inmediatamente esta lámina para fines educativos. En el centro tienen ustedes 2 fotografías marcadas como 1 y 2. La 1 corresponde al cuadrito pequeño que dice 400 millones de años después de la gran explosión que dio origen al universo. Y la 2 dice 350 millones después del Big Bang. Creo que son 300, no 350. ¿Verdad? Los investigadores han encontrado 2 galaxias que existieron aproximadamente 300 y 400 millones de años. Por ahí, puedo equivocarme en los datos pequeños. Pero lo importante es que esa luz que detectamos este año, los humanos, fue emitida cuando ni siquiera la Vía Láctea existía. Imagínense ustedes. Entonces, ese cerebro pequeño que mostré yo, ¿verdad? El cerebro de los humanos ha sido capaz de hacer eso. Entonces,
Carl Sagan nos regaló educativamente este calendario cósmico. En la esquina izquierda, les aparece el Big Bang. Y se corre, miren, si este año cósmico, si el universo se revela un año cósmico, desde el Big Bang, miren, la Tierra aparece ahí donde dice Sistema Solar en septiembre. Y sin embargo, las galaxias que tomamos, que mostré yo en los dos cuadritos, están en enero. Entonces, en septiembre, la vida aparece en diciembre. Y nosotros los humanos, para no tomarme mucho tiempo, aparecemos el 31 de diciembre, miren, minutos a las 8 p.m. los humanos nos separamos del chimpancé. A las 10:30 crece el cerebro, 10:30 de la noche, el ser humano. 11:52, el humano moderno, del cual dependemos nosotros, evoluciona. Miren, esto es tan dramático que esos 40,000 años de que nos habla nuestro premio Nobel, ni siquiera están contemplados en el último segundo. Miren ustedes cómo está eso. O sea, este cerebro, casi pegando ya al cero acá, ha logrado crear toda la tecnología que ustedes van a ver. Para no cansarlos solo con estar hablando yo, vamos a ponerles un receso. Miren lo que ha hecho el humano. Miren lo que puede hacer en 30 años, solo con la tecnología del celular. Miren, el Nokia peleándose con Motorola. Y esto me llama la atención mucho porque este es el humano jugando a conocer el mundo, a queriendo ser Dios. Como dice, esto es lo que Harari dice. El humano está buscando usar la información, el conocimiento para entender el simulacro completo de lo que es el universo. Miren, ni siquiera ha aparecido Apple. Miren, ahí Samsung ya apareció, pequeña tajada de mercado, y estamos en el 2003. Solo con la tecnología del celular, increíble lo que el mercado está haciendo y lo que es capaz de hacer en telecomunicaciones la humanidad. Ya estamos cuando lleguemos al 2007, va a aparecer una sorpresa. Mira, ahí rosadito aparece Apple y miren ese monstruo cómo empieza a crecer en telefonía. Nokia va perdiendo su gran espacio. Apple va avanzando enormemente. Samsung está creciendo y la gran batalla de la década pasada se da entre Samsung y Apple. Miren ustedes, los que tienen un Samsung no se sientan mal. Samsung empieza y ahí derrota a Apple, que acaba de nacer, y miren ustedes cómo el repunte que tiene. Ese es el juego tecnológico, esa es la dinámica de los mercados, y eso es lo que puede hacer ese cerebro que ha hecho en los últimos años. Entonces, decir que nosotros vamos a llegar a hacer más prodigios tecnológicos no es para mí una sorpresa. Ahí se estabiliza ya la información. Miren, hay un empate técnico. Hay que ir al VAR para ver si Samsung y Apple es el ganador en el 2021, ¿verdad? Sin embargo, todo esto no hubiese sido posible si no hacemos la gran revolución de la lectoescritura, compañeros. Los seres humanos nunca nacimos para leer. La adquisición de la alfabetización es uno de los logros epigenéticos más importantes del Sapiens, y hasta donde sabemos, ninguna otra especie lo adquirió. El acto de aprender a leer agregó un circuito completamente nuevo al repertorio de nuestro cerebro homínimo. Esta es una referencia que me proporcionó la directora de la DIE, la doctora Quintanilla. Miren ahora lo que leemos, cómo leemos y por qué leemos, es lo central. En un lapso de solo 6 milenios de la lectura, hicimos todo eso, y en los últimos 30 años, lo que hicimos con Apple. Sin embargo, la lectura requiere que también miremos el entorno local. Supónganse que yo soy un profesor de historia, bueno, yo soy físico,
Pero, porque alguno me diría, eso es todo lo que estás diciendo, vale para la ciencia natural, vale para STEM, pero nosotros estamos en ciencias sociales. Aquí tengo, me va a auxiliar un profesor de historia para entender mejor esto. Estamos en el mes de José Cecilio del Valle. La semana pasada celebramos el aniversario de su nacimiento. Pongo aquí 4 libros con los cuales yo quiero trabajar como profesor, usar tecnología para usar Perusal, para usar Moodle, para usar lecciones de Moodle, para usar todo lo que ustedes imaginan. Bueno, puedo ponerlos a leer al doctor Ramón Rosa en su libro de 1882, el libro de el abogado Eliseo Pérez Cadalso del 52. Tengo el libro de Kelly, pues no lo hallé anoche, ya era muy tarde. Sé que la portada del libro es José del Valle, se llama el libro de Ramón Kelly. Y luego el de Matías Funes, lo pongo por más reciente. Aquí hay otros libros, ¿verdad? Si yo pongo, miren, a los alumnos a leer al doctor Ramón Rosa, ya que me hagan un ensayo de 5 páginas sobre ese libro, en realidad el docente es Ramón Rosa. Porque lo que yo estoy poniendo a hacer, lo puede hacer con Perusal, una computadora, o lo puede hacer con... Hay un montón de técnicas para que el profesor no sea utilizado. No necesitamos el docente. Entonces, el docente entra cuando hace algo él. De lo contrario, siguiendo lo que el meme egoísta de Dawkins dice, los memes de la vida de José del Valle están siendo transmitidos por Ramón Rosa, que construyó un discurso, por Eliseo Pérez, por Ramón Kelly, por Matías Funes, y el profesor que no hace más que agarrar la información de ellos. Realmente el maestro sigue siendo Matías Funes, sigue siendo Ramón Kelly, y yo pueden prescindir probablemente de este docente si no aporto algo adicional. Entonces, somos 6,000 millones. A propósito, ya esta semana pasada pasamos a ser 8,000 millones. Miren, 8,000 millones de personas. Ahora, ¿será posible que una computadora pueda sustituir a estas 8,000 millones de personas? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Será que el cerebro con lo humano, con lo complejo que es, miren, una computadora podrá realmente, podrá una computadora repetir eso? ¿Quién nos hizo el COVID? Miren, mató 14.9 millones, ¿verdad? Incluyendo muertes indirectas asociadas, y la esperanza de vida al nacer la bajó, ¿verdad? Nos afectó fuertemente en América Latina y el Caribe. Los niños que nacieron, pues su esperanza de vida baja en 1.5 años por efecto de esta pandemia. Somos 8,000 millones, y aquí está esta lámina, miren, vuelvo a Harari. Cuando decimos que está queriendo el humano controlar su biología para viajar a la inmortalidad, decimos, bueno, no lo va a poder hacer. Bueno, cuando yo nací, que nací en 1949, la esperanza de vida era 46.6 años. Y yo tengo 73 años, o sea que gracias al desarrollo de las ciencias de la salud, he superado la esperanza de vida, miren, en 33 años. Y luego mis nietos que están naciendo este año tienen una esperanza de vida normal de 72.8 años. O sea que si uno mide esa curva de crecimiento, el hombre va en ese camino de querer llegar a controlar, ¿verdad? Todo lo relacionado con las ciencias médicas para viajar a la inmortalidad de la que nos habla Harari. Ahora tengo acá una pausa. Tengo 2 personas que quiero que me ayuden. Voy a dejar de compartir y ahora me complace presentar a un historiador que de sorpresa lo tengo para ustedes acá. Sierra es un profesor. Rolando Sierra es un profesor universitario exquisito, investigador de Flaxo.
Y Rolando, primera vez que escucha todo esto, no lo hemos trabajado, pero quiero que un hombre de las humanidades en un par de minutos, Rolando, una intervención inicial de unos 5 minutos, nos diga cómo siente usted que esta revolución que estoy tratando de vender yo, si quiere, de mercadear, impacta en el campo de las humanidades, particularmente el caso de Valle. Si usted como profesor yo le dijera, eso que estoy poniendo de Valle y lo que me atreví a decir que un docente puede ser considerado como un simulador, porque solo se dedicó a ponerle una tarea que podría ser corregida con una máquina, ¿cómo combatiría usted o pondría un punto alterno a lo que yo estoy dando? Adelante, Orlando. Sí, bueno, muchas gracias, doctor Euseda, y gracias por la invitación a estar esta mañana en esta interesante presentación que usted nos ha hecho. Bueno, yo desde desde la perspectiva un poco de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, lo que miraría es cómo salir de esta simulación, es sobre todo más bien viendo la perspectiva hermenéutica, es decir, yo no veo, digamos, a la máquina haciendo la hermenéutica, es decir, analizar eso, el contexto de Valle, haciendo el círculo hermenéutico, es decir, haciendo el pretexto, es decir, qué fue lo que llevó, lo que llevó a Valle a construir su texto, en qué contexto lo realiza, y luego, hoy en día, cuál es el contexto para analizar la obra de Valle. Y como usted muy bien lo refleja en estos 4 libros, digamos que nos ha presentado, Rosa hace el pretexto de Valle, nos da la autobiografía, digamos. Eliseo Pérez Cadalso nos da, de alguna manera, nos introduce en el contexto de Valle, es decir, qué es el pensamiento, cómo lo produce Valle. Y luego tenemos en Ramón Oquelí, que nos hace una vuelta al texto y al contexto de Valle y nos da una nueva explicación de cómo entender la figura de Valle. Y luego tenemos la obra de Matías Funes, que es cómo entender Valle en el hoy. Es un postexto total, es decir, releyendo Matías Funes, la obra de Oquelí, de Rosa, como también la de Eliseo Pérez Cadalso y también la de los otros investigadores importantes sobre Valle, como una de las obras más importantes es la obra del norteamericano Louis Buchner, un historiador que escribió en 1965 uno de los principales biografías de Valle, como también la obra del guatemalteco de Carlos Meléndez Chaverri, costarricense, y la obra también del hondureño Rafael Leiva Viva sobre la vigencia de Valle. Correcto. Esto nos da, digamos, el postexto. ¿Qué significado tiene Valle hoy? ¿Qué significado tiene en la obra, el pensamiento de Valle? Entonces, es decir, lo que esto significa es tener la educación, una educación crítica en la complejidad, nos va a dar la posibilidad siempre de estar haciendo este postexto y este círculo hermenéutico, y hasta qué punto, pregunto yo, lo podría hacer la computadora. Sumamente interesante. Y un minuto de reacción sobre lo del caso del premio Nobel. ¿Cómo lo ven desde la óptica, a pesar de que el premio Nobel es en medicina y fisiología, qué contribución trae para el campo de las humanidades? No, bueno, una perspectiva, digamos, y un desafío sobre todo para la antropología, para ver la evolución humana, para la historia también, y lo que significa, sobre todo también, un concepto que creo que está ahí, que es el concepto de tiempo, cómo relativizar el tiempo y cuál es el tiempo verdaderamente histórico de la humanidad. Cuando usted muy bien lo planteaba ahí, que estos 40.000 años apenas son un instante en la historia de la humanidad. Entonces, como dicen también los historiadores chinos, ¿hasta qué punto podemos hacer historia si todavía el pasado es muy reciente? Muy interesante.
me queda, mientras lo escuchaba hacer el análisis de los textos de Ramón Rosa, fíjense, me queda una pregunta que siempre me han hecho, y tendré oportunidad de conversarla con algún filósofo, es si la reflexión de un filósofo, ¿verdad? Puede ser sustituida por un computador. Y uno de los grandes filósofos de la ciencia contemporáneos, David Chalmers, el otro día publicó, bueno, en su libro Virtual Plus, creo que se llama, publicó una cosa interesante, Rolando. Salió una entrevista que un filósofo conocido le hacía a Chalmers, a David Chalmers, sobre unas preguntas que son interesantísimas, si los animales tienen conciencia, si las plantas tienen conciencia, etcétera. Es que es un tema que él trabaja. Y salió en YouTube y se publicó y lo leyeron varios filósofos, comentó mucha gente, pero para su sorpresa, Chalmers se dio cuenta que él no había dado nunca esa entrevista y el filósofo que aparecía entrevistándolo tampoco lo había entrevistado y la voz era la misma y lo interesante, dice Chalmers, es que las respuestas mías coincidían con las respuestas de la computadora que nos simuló a los dos. O sea, el desarrollo que hay en humanidades digitales es increíble también. Bueno, también tengo, muchas gracias, vamos a tener otra oportunidad. Solo la pregunta por el sentido ahí estaría pendiente. Ah, sí. Sí, pero es interesante cómo el avance que ha habido, ¿verdad? Que antes era impensable eso. Tengo también la opinión de una colega de biología, profesora universitaria de biología. Mayra está conectada para poderle dar la palabra. María Cervellón. La miraba conectada, pero no. A la persona que está moderando. El profesor Mayra está en la sala. Ok, adelante Mayra. Comparta pantalla. Muy bien. Ok, adelante Mayra. Hola, mucho gusto. Hola Mayra. Un gran Encantada de placer. estar aquí. A usted la misma reflexión, Mayra, pero lo invertiría. Arrancaría porque usted es una profesora innovadora, ¿verdad? Me consta a mí, muy inquieta. Este caso de el Premio Nobel de Fisiología, ¿usted consideraría, yo me atrevería a decir que un profesor, yo no soy biólogo y no soy antropólogo, y sin embargo pude presentarle a mis alumnos sin cometer errores leyendo el texto que mandaban ellos como descripción y no lo notaron los alumnos? Al final yo les confesé que no era yo el que estaba hablando realmente, sino que el meme que estaba viajando a la inmortalidad, tal vez nos ayude usted con lo del gen egoísta, era realmente el del personaje que estaba ganando el premio Nobel. Y sí, y que nos estaban usando a nosotros como máquinas, ¿verdad?, para transmitir memes. Su reflexión. Fíjese que la verdad, revisando y poniéndole atención a su conferencia, es más, queda como que nos mueve el tapete la situación, porque si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de la biología, si usted se fija, usted mismo dice que no es un experto en el tema del Premio Nobel de Medicina, porque el Premio Nobel de Medicina es un biólogo. Sin embargo, pudo explicar cómo se desarrolló o a qué se refería el Premio Nobel. Y revisando desde el punto de vista biológico que la situación, y lo que mencionaba también el historiador, el profesor Sierra, cuando hablaba de reflexión y cuando usted le hacía la pregunta si era capaz la inteligencia artificial de realizar hermenéutica, de entrar en la hermenéutica, si desde el punto de vista biológico consideramos que
todo lo que ocurre en el pensamiento del ser humano es producto de conexiones neuronales y que si bien es cierto que a finales del siglo pasado logramos descifrar el genoma humano y describimos todas las relaciones que hay de esos genes, que ya Dawkins nos dijo que los genes pues son esas informaciones que se transmiten de generación a generación, que son heredables. Y él incluso introduce el término meme para poner en contexto cómo entonces cuestiones culturales se transmiten de esa manera a través de memes. La cuestión es que queda en la mesa de la discusión que si nosotros logramos, y ahora que estamos en el siglo de la biología, estamos con la bioinformática como herramienta, con la biotecnología como herramienta, si nosotros lográramos descifrar esas conexiones neuronales y entender correctamente el algoritmo que ocurre para que se produzca el pensamiento en el Homo sapiens como se produce, y eso lo lográramos descifrar, así como desciframos el genoma humano, y ahora lográramos descifrar esos algoritmos para que ocurra el pensamiento, quiere decir que la inteligencia artificial también podría hacer actividades de reflexión como la hace cualquier ser humano, como la hace cualquier Homo sapiens. Y si O sea, sí existe la posibilidad. Sí existe la posibilidad, porque si bien es cierto, nosotros vemos que eso que consideramos conciencia está ocurriendo en nuestra mente, y en nuestra mente están ocurriendo un montón de conexiones neuronales. Eso es fisiológico. Si nosotros como seres humanos logramos descifrar el algoritmo a través del cual están ocurriendo esas conexiones neuronales en el cerebro, por un lado. Por otro lado, imagínense que cuando podremos decir, ok, pero el profesor no va a ser sustituido por un Sims porque hace falta esa conexión social, hace falta esas emociones, pero las emociones también son producto de procesos fisiológicos. Yo lo estoy diciendo bien fríamente, desde el punto de vista de la biología. Y las células necesitan para sobrevivir hormonas de crecimiento, nutrientes y oxígeno. Y para que eso ocurra hay un proceso biológico, son procesos metabólicos que ocurren sistemáticamente. Si nosotros logramos encontrar ese camino, y que ya está estudiado de todos modos, encontramos ese camino, podemos entonces también considerar que vamos a alcanzar esos fisiológicos. Muchas gracias, Mayra. Ven ustedes cómo se complementa. Voy a continuar entonces. Gracias, vamos a tener otra oportunidad. Voy a continuar entonces con la presentación, ¿verdad? Vamos a compartir pantalla. ¿Estoy compartiendo? No, ¿verdad? Vamos a ver. Estoy... Muy bien. Ya pasamos de la reflexión de los invitados. Ahora la invitación es para seguir lo de Mayra. Pongan atención a esto. Miren. Cerebros grandes, Mayra, sí, pero son finitos. 100.000 millones de neuronas. Ok. El cerebro realiza 10 cuatrillones de operaciones por segundo. Cuatrillón es 10 a la 24. Eso es millones de millones de millones de millones de millones de millones de operaciones en un segundo. Pero una supercomputadora puede realizar el mismo trabajo del procesamiento cerebral, ya una supercomputadora ya hay construidas. O sea, un segundo del cerebro humano se puede reproducir ya. Ahora, si se acelera el factor en una década, fíjense bien, si aumentamos la capacidad en una década, ¿verdad? Entonces, en un factor de 10 por década. Eso ocurrió cuando pusimos transistores en un chip. Si ahora la capacidad de
de imitar al cerebro, lo aumentamos así, dentro de un siglo, siguiendo esa curva de crecimiento exponencial y siguiendo lo que dice Harari, un segundo de tiempo de computadora va a ser capaz de simular 100.000 millones de cerebros por segundo. En este momento, esta semana antepasada, pasamos a hacer 8.000 millones de cerebros por segundo. O sea que con lo que nos dijo el doctor Cárdenas, con las nuevas computadoras que vienen, ¿verdad? Las grandes computadoras cuánticas, vamos a tener capacidad de cómputo para simular los cerebros de toda la humanidad. Es lo que dice esto es de Chalmers, del filósofo Chalmers, ¿verdad? Y miren este Twitter. Toda la tecnología se la colocaron, ya la puede colocar la humanidad en unos anteojos de Google. Todo eso. Entonces, ahorita no necesitamos supercomputadoras para esto. La evolución del escritorio de un docente pasó, miren, a hacer esto. Entonces, pasamos ahora de la era de la primera revolución cuántica, ya no hablemos, la revolución industrial es un bypass de esto. En 1900 nace la mecánica cuántica, 120 años después, hasta el momento que estamos hablando, es el fin, nos estamos acercando al fin de la primera revolución cuántica, donde hicimos la gran revolución digital. Y el conocimiento se está duplicando cada 12 horas. Pero con la llegada de la segunda revolución cuántica, que nos habló el doctor, nuevamente, César Cárdenas en el cierre, allá por el 2050 en adelante, ya vamos a tener posibilidades de empezar a mirar con alguna posibilidad, repito, la vida 3.0, la virtual plus, que nos habla Chalmers, donde vivimos en una simulación los humanos, ¿verdad? Y coexistir humanos y simuladores para esa cuarta revolución, ¿verdad? Entonces, la era de la segunda revolución industrial está llegando. Esta fotografía de la carátula de un libro de Chalmers, Virtual Plus, miren, nos refleja lo que el sistema educativo va a hacer a partir de 2050. Vamos a tener que estar educando para entender el mundo de los simulados. Y si viene la Navidad y quieren conocer más de estos temas, estos son los libros que la gente está leyendo en el mundo. Reality Plus es el de Chalmers, que salió este año. Es un filósofo de la ciencia que tiene un montón de ideas. Yuval Noah Harari, sus ideas las pasó de Sapiens a que lo lean los niños. Este es el libro para niños y adolescentes con caricaturas. Imparable el humano, ¿verdad? En su conquista de la inmortalidad. David Deutsch, La fábrica de la realidad hecha con ceros y unos. El orden del tiempo de Carlos Rovelli, el italiano, que es una cosa fabulosa de reflexión. En la parte industrial, la inteligencia, la automatización, el mundo de la hiperautomatización. ¿Cómo va a ser, dice Pascal Bonnet, el uso de inteligencia artificial en el estallido de los negocios que habrá? Y luego la vida 3.0, los humanos en la edad de la inteligencia artificial de Chalmers, donde el humano ya no va a ser como la vida 3.1 de las bacterias, como la vida 3.2 de nosotros los humanos, que tenemos software, podemos reproducirnos, tenemos software, por eso puedo hablar, por eso puedo aprender otro idioma, comunicarme con ustedes, pero no puedo tocar mi hardware. No le puedo ordenar a mi cerebro que haga cosas por mí, que me mejore el corazón o que me reconstruya un dedo que me golpeé. Eso se va a hacer con inteligencia artificial en la vida 3.0. Con esas locuras en mente, con mi asistente, que yo agradezco mucho, me ayudaron dos compañeros de aquí de la dirección de innovación educativa, la dirección de posgrados, también recibo auxilio de innovación educativa, pero en esta ocasión me ayudaron ellos y ayer que estábamos terminando ya alegres con todo listo,
me cayó un correo donde, miren la fecha, 30 de noviembre de 2022, en una revista Scientific American, celebran 25 años de una idea. Nuestro universo no es como lo está planteando el doctor Uceda, virtual en una computadora y universos paralelos. Parece ser que es un holograma, ¿verdad? Y ahí está el dibujo con el que la revista ayer publicó que probablemente nosotros vivimos en un holograma y somos, como todos vivimos el mismo holograma, no nos damos cuenta que estamos siendo simulados por otro. Muchísimas gracias. Un gran placer. Muchísimas gracias, doctor Armando Uceda. También agradecemos a los profesores Rolando Sierra de la Facultad de Ciencias Sociales y a la profesora Mayra Cervellón de la Facultad de Ciencias por tan valiosa conferencia interactiva y por ser parte de esta 13ª jornada de innovación educativa. Damos paso a un acto especial de reconocimiento de la voz de la doctora Marta Quintanilla. Adelante, doctora. Muy buenos días, doctora Uceda. Siempre sus conferencias nos dejan mucho aprendizaje y nos dejó usted ahí ya con la inversión para Navidad y con la tarea para disfrutar de manera relajada estas próximas vacaciones con lectura de actualidad a nombre de nuestra universidad, de la cual usted forma parte y ha contribuido mucho al fortalecimiento de la cultura de la innovación educativa. Y a tener estas miradas de futuros, le hacemos entrega de un significativo diploma de reconocimiento por su colaboración académica en esta 13ª jornada de innovación educativa, donde usted nos ha deleitado con una conferencia de frontera, y recíbalo con mucho cariño de parte de quienes día a día trabajamos porque la innovación educativa sea parte cotidiana en nuestro profesorado y en nuestra universidad. Así es que con mucha gratitud hacemos entrega de este diploma firmado por nuestra vicerrectora Belinda Flores de Mendoza y por mi persona agradeciéndole esta oportunidad que nos ha brindado de mucho aprendizaje, y lo dejo con su mensaje final. Muchas gracias. Quiero agradecer a Mayra y a Rolando. Les prometo que nos tomaremos un café para seguir este tema, porque no hablé mucho yo, no quedó tiempo de una segunda intervención de ellos, pero muy buenos los aportes. Y quiero decirles que los que se quedaron preocupados porque la pregunta "Eat from bit", ¿verdad? Al principio eran los bits y Dios vio que los bits eran buenos y que el hombre, dice Noah Harari, Yuval, está persiguiendo y ya está cerca de la respuesta final para convertirse, aumentar su salud para llegar a ser inmortal y también para volverse un dios del conocimiento. El creador le dijo, es que la pregunta no es "eat from bit", es "eat from qubit", la danza de los bits entre ceros y unos, que va a dar espacio a las computadoras que el doctor César Cárdenas mencionó, las quantum computers. O sea que nos queda mucho camino por recorrer para que aspiremos a ser dioses del conocimiento. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Seguramente tendremos oportunidad, y desde ya quisiera comprometer al doctor Rolando Sierra y a mi colega normalista Mayra Cervellón para que provoquemos un conversatorio interdisciplinar el próximo año para seguir dialogando y reflexionando sobre estos temas de frontera. Así es que seguramente lo haremos en conjunto con la dirección de posgrado y otras direcciones que estamos pues trabajando este tema de innovación y transformación. Así es que muchísimas gracias, le agradecemos mucho y agradecemos mucho al doctor Rolando Sierra y a Mayra Cervellón. Gracias.